El expresidente Trump declara por la demanda de manifestantes mexicanos agredidos frente a su torre en Nueva York. El exmandatario republicano se defiende en al menos 10 demandas civiles en las que se alega desde fraude y difamación hasta incitación a la violencia. El expresidente Donald Trump tiene previsto volver a la ciudad de Nueva York para prestar una declaración grabada en video en un caso sobre la represión de su equipo de seguridad en una protesta durante los primeros días de su campaña presidencial en 2015. La demanda de agresión de sus guardias de seguridad sobre manifestantes fuera de la Torre Trump en Nueva York y una denuncia de difamación de la ex concursante de Apprentice, un programa de competición entre un grupo de empresarios, Summer Servos, son solo 2 casos en la masa de litigios civiles que Trump enfrenta después de la presidencia. El exmandatario republicano tiene al menos 10 casos civiles que están pendientes, cuya capacidad para retrasarlos se ha visto reducida desde que dejó el cargo en enero. Trump había argumentado en algunos de los casos que como presidente en funciones era inmune a las demandas civiles. Su oficina no respondió a una solicitud de comentarios sobre los casos. Este es un resumen de la situación de las principales demandas civiles. Summer Servos, concursante de la 5ª temporada del concurso de Apprentice, afirma que Trump la desprestigió llamándola mentirosa durante su campaña presidencial de 2016, después de que ella lo acusara de haber sufrido abuso con besos y manoseos no deseados cuando buscaba consejo profesional en 2007, un año después de aparecer en el programa. Un abogado de Trump declinó hacer comentarios. Los letrados de Trump han dicho que las declaraciones de su cliente eran ciertas y que planeaban presentar una contrademanda. En una conferencia judicial celebrada este mes, el secretario judicial del juez dijo que todas las declaraciones debían estar terminadas antes del 23 de diciembre. El acusado es ahora un ciudadano privado y no puede retrasar más este litigio, declaró la abogada de Servos, Moira Penza, al secretario judicial, según la agencia de noticias de Associated Press. Los abogados de Trump podrían presentar documentos judiciales el lunes para fijar una fecha para su declaración. Manifestantes en la Torre Trump. Este lunes, los abogados de los manifestantes que denuncian que los guardaespaldas de Trump los agredieron durante una manifestación en 2015 se disponen a interrogar a Trump. Trump dijo en una declaración jurada en 2016 que no tiene conocimiento del altercado y que no estuvo directamente involucrado en la contratación del personal de seguridad. Sus abogados trataron de evitar que declarara durante años, incluso mientras era presidente, pero el juez dijo que su testimonio era indispensable. La declaración grabada en video se llevará a cabo dentro de la Torre Trump, donde los 6 manifestantes protestaban en septiembre de 2015 por los comentarios de Trump sobre los inmigrantes mexicanos cuando era candidato a la presidencia y se utilizarían como testimonio cuando el caso vaya a juicio. Jean Carroll. Al igual que Servos, Jean Carroll ha demandado a Trump por difamación alegando que la ha calumniado al acusarla de inventarse acusaciones de agresión sexual. Carroll alega que Trump la violó durante un encuentro casual en unos grandes almacenes de Nueva York a mediados de la década de 1990. Trump replicó que ella no es mi tipo y que el incidente nunca ocurrió, y la acusó de inventar la historia para vender sus memorias de 2019, en las que relataba la acusación de agresión. Carroll dice que todavía tiene el vestido del encuentro y su abogado ha pedido una muestra de ADN de Trump para ayudar a probar su afirmación. El caso estatal fue transferido al Tribunal Federal el año pasado después de que el Departamento de Justicia tratara de intervenir, argumentando que Trump era inmune porque las declaraciones eran parte de sus responsabilidades oficiales. El juez no estuvo de acuerdo, un fallo que Trump y el Departamento de Justicia han apelado. El Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos escuchará los argumentos en diciembre y las fechas de las declaraciones podrían fijarse poco después de que el tribunal se pronuncie. Inversores de negocios.
Trump, sus hijos Eric, Don Jr. e Ivanka y su compañía también están siendo demandados en el mismo tribunal por un grupo de personas que afirman que la familia los estafó llevándoles a invertir en negocios fallidos que los Trump promovían. La administración de Biden se alista para revivir la política permanecer en México de la era Trump en noviembre. La administración Biden se está preparando para revivir a mediados de noviembre una polémica política fronteriza de la era Trump que obliga a los migrantes a permanecer en México hasta la fecha de su audiencia en la Corte de Inmigración de Estados Unidos, según funcionarios. El cronograma, advirtieron los funcionarios de la administración, depende de México y de si acuerda aceptar a los inscritos en el programa. La política conocida informalmente como permanecer en México fue suspendida al comienzo del mandato del presidente Joe Biden y formalmente terminada meses después. Pero en agosto, un juez federal en Texas dijo que la administración Biden había violado la ley de procedimiento administrativo, que requiere que las agencias tomen ciertos pasos procesales al implementar la política, en la reforma en que se desenvolvió el programa y ordenó su reactivación. La Corte Suprema luego rechazó la solicitud de la administración Biden de suspender la orden del Tribunal Inferior, lo que supuso un gran golpe para la administración mientras buscaba distanciarse de las políticas de inmigración de la era Trump. Bajo el presidente Donald Trump, los inmigrantes de Centroamérica y otras partes del mundo que buscaban asilo en la frontera sur de Estados Unidos se vieron obligados a permanecer en México hasta sus audiencias en la Corte de Inmigración, a menudo en ciudades peligrosas. Esto significó una desviación sin precedente de los protocolos anteriores, que habían permitido la entrada de inmigrantes a medida que pasaban por sus audiencias de inmigración en Estados Unidos. Se estima que 68,000 migrantes fueron devueltos a México bajo la política según el Departamento de Seguridad Nacional. Para aquellos sujetos a la medida, eso significó esperar meses, si no años, en condiciones miserables y bajo la amenaza de extorsión, agresión sexual y secuestro. Si bien los funcionarios de Biden han dicho que no están de acuerdo con la política conocida formalmente como los Protocolos de Protección al Migrante, MPP por sus siglas en inglés, la administración ha estado en conversaciones con México sobre su reimplementación. Algunos de los puntos que aún se están discutiendo entre Estados Unidos y México incluyen que los casos se escuchen de manera oportuna, el acceso a un abogado y el establecimiento de criterios para aquellos que no están sujetos a la política. El gobierno de México, dijeron funcionarios de la administración, también expresó su preocupación por los horarios y lugares de los retornos. Significativamente, México es una nación soberana que debe tomar una decisión independiente para aceptar el regreso de personas sin estatus en México como parte de cualquier reimplementación del MPP. Están en curso conversaciones con el gobierno de México sobre cuándo y cómo se reimplementará el MPP, dijo el Departamento de Seguridad Nacional en un comunicado. El departamento dijo anteriormente que está actualizando políticas y procedimientos para tener en cuenta el COVID-19 y preparando contratos para reconstruir las instalaciones para audiencias de inmigración que fueron objeto de un intenso escrutinio durante la administración Trump. Esos tribunales se instalarán en 2 ciudades fronterizas de Texas, Laredo y Brownsville, según funcionarios de la administración. Si la política se implementa, sería la segunda política de la era Trump que permanecerá vigente en la frontera entre Estados Unidos y México. La administración de Biden ya se ha enfrentado a duras críticas por mantener en vigor una orden de salud pública implementada al inicio de la pandemia de coronavirus que permite la rápida expulsión de migrantes, impidiéndoles a gran medida solicitar asilo. Los funcionarios de la administración dijeron que si ambas políticas se implementan simultáneamente, la orden de salud pública tendrán prioridades. Significativamente, México es una nación soberana que debe tomar una decisión independiente para aceptar el regreso de personas sin estatus en México, como parte de cualquier reimplementación del MPP.
Algunos de los puntos que aún se están discutiendo entre Estados Unidos y México incluyen que los casos se escuchen de manera oportuna, el acceso a un abogado y el establecimiento de criterios para aquellos que no están sujetos a la política. El gobierno de México, dijeron funcionarios de la administración, también expresó su preocupación por los horarios y lugares de los retornos.